número 6, hermanos. Vamos a leer versículo número 10 al verso 15. Y aunque, hermanos, para tomar de manera completa, hermanos, todo el texto y poder entrar de mensaje de esta mañana, hermanos, por las semanas, ya esta es la tercera semana que estamos viendo acerca de la armadura de Dios. Y hermanos, la primera sesión mirábamos acerca de la preparación que tenemos que ejercer para la guerra. La semana pasada vimos, hermanos, la armadura de Dios en cuestiones de los lomos de la verdad y la coraza de justicia. Y hoy vamos a ver, hermanos, algo increíble, hermanos, impresionante. El programa originalmente era juntar dos armaduras, dos partes de la armadura en este día. Y al estar elaborando, hermanos, y estudiando y orando en este pasaje, dije, no vamos a alcanzar a ver dos. Entonces quiero darle a uno, hermanos, y probablemente vamos a empezar a ver ya uno por día. Porque, hermanos, cuando tú ves, hermanos, esta armadura, ves la importancia de ella, te das cuenta, hermanos, de que no podríamos terminar ni siquiera en una sola sesión. Hay un libro llamado El cristiano que toma la armadura, de William Gurnall, y es un libro, hermanos, muy expansivo, hermanos, de la armadura de Dios. Son, si mal no recuerdo, 600 páginas de la armadura de Dios, solamente de hablar de las puras armaduras, hermanos. Hay muchas cosas que podemos aprender de la armadura de Dios, pero en este día, hermanos, por cuestión de tiempo y por cuestiones diversas, hermanos, y de incapacidad también, vamos a estar viendo nada más una por semana. Vamos allá a Efesios 6:10, vamos a Efesios 6:10, favor, vamos a leer adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El tema de esta mañana, hermanos, vamos a ver el calzado del evangelio de la paz. Calzados con el evangelio de la paz. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que habla en nuestras vidas y que nos enseñe, hermanos, en esta preciosa tarde. Señor Todopoderoso y Padre Celestial, te damos gracias y venimos una vez más delante de tu presencia. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote y rogando, Señor, con todo nuestro corazón, que seas tú quien nos hable, Señor, a través de tu palabra. Que tú ministres nuestros corazones, que veas la necesidad que hay en nuestros corazones, que veas la batalla y la lucha en la cual muchos de nosotros estamos en este momento. Y Señor, que no solamente salgamos con información o conociendo un poco más de historia o de información, sino que salgamos aplicando lo que vamos a escuchar. Que salgamos confiados, Señor, sabiendo en quién hemos creído. Padre, danos de tu presencia, mi Dios, danos de tu gracia en esta preciosa mañana. Te pedimos que te manifiestes entre nosotros, que te manifiestes en el culto, que te manifiestes a través de este siervo inútil. Que tu palabra, Señor, sea la que sea viva, eficaz, Señor. Que tu palabra salga pulcra, Señor, y pura por los labios de este hombre, Señor, que lo único que es, como dijo Juan el Bautista, es una voz que clama en el desierto. Pero quien tiene el poder y quien debe de ser glorificado, quien debemos de salir motivados, contentos, alabando, no es al que expone, porque él solamente es un mensajero, sino aquel que da el mensaje, de quien proviene el mensaje, que es de Dios mismo. Mi Dios, permítenos exaltar a Cristo, su gloria y su nombre, como ya se ha hecho hasta hoy. Y gracias por los especiales, que ambos especiales resaltaron, glorificaron y exaltaron tu nombre, Señor. Solo tú eres digno, Padre. En esta tarde lo rogamos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos dicho, hermanos, habíamos mencionado que la armadura, hermanos, es una vestidura dedicada para proteger las diversas partes del cuerpo
de los ataques de un oponente. Un soldado, hermanos, tiene como prioridad, y debe de verlo así, como una prioridad, como una necesidad, como una urgencia, el tomar la armadura para salir a la guerra, a la batalla y poder enfrentar, hermanos, diversos ataques, hermanos, de los pueblos enemigos. La armadura, hermanos, es una de las partes denominadas como armas defensivas o armas protectoras. Y es que la armadura, hermanos, más que atacar, más que lastimar, la armadura, hermanos, lo que más, su función más principal es defender. Saber, hermanos, usarla, portarla correctamente, utilizarla de manera correcta y apropiada, va a ayudar a un soldado a mantenerse firme contra algunas de las trampas o de las acechanzas del pueblo opositor. En el tiempo antiguo, hermanos, en el tiempo de los romanos, hermanos, ellos eran muy estrictos en la manera en la que tenían que portar su armadura. Tú nunca ibas a ver un soldado romano en la calle con una ropa de civil, nunca lo verías con una túnica sencilla. Tú siempre veías al soldado todo el tiempo de su trabajo y cuando estaba en labores, portando su armadura de manera correcta y apropiada. Un soldado que no tenía su armadura, hermanos, era vulnerable ante los ataques de alguien, sobre todo un ataque a quemarropa, ya sea por medio de alguna navaja, algún cuchillo, alguna espada. Entonces ellos tenían que estar preparados siempre, todo el tiempo, y su postura tenía que ser firme, estable, bien parado, bien cimentado, despierto, alerta, atento. Y eso es lo que el apóstol Pablo llama a la iglesia de Éfeso y nos llama a nosotros en esta tarde. No solamente a portar una armadura correcta, sino a estar firmes, alertas y atentos, porque cuando el enemigo ataque va a venir sin aviso previo. Hermanos, todos, y lo hemos mencionado por 2 semanas, todos vamos a ser atacados por el diablo en algún momento. Ninguno de nosotros está exento de ese ataque. Ninguno de nosotros puede decir, no, a mí no me va a pasar nada, yo no voy a sufrir de tal ataque, y cuando venga el ataque ya estaré listo. Hermanos, el ataque es sin previo aviso, y el ataque puede ser de una manera sencilla, o como dice el apóstol Pablo, o en el momento que estemos en el día malo. Y analizábamos la semana pasada los días malos, ¿verdad? Yo creo que nadie de nosotros nos gustaría pasar por lo que pasó Job. Yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría pasar por días malos como esos. Pero ¿qué crees? Vamos a pasar por días malos. Algunos unos días terribles, otros unos días más sencillos. Pero a final de cuentas, en la prueba, en la lucha, todos nos vamos a enfrentar alguna vez con este enemigo invisible. Hermanos, el apóstol Pablo instruye a los cristianos de cómo vestirse para permanecer firmes ante el enemigo y ante sus huestes, entendiendo que esta armadura es especializada para los ataques de las huestes celestiales en las regiones celestes. Esta armadura me prepara no contra humanos, no contra hombres, sino esta armadura me prepara contra los ataques del demonio, contra sus espíritus ministradores, contra aquellos, hermanos, que tienen este mundo como está, enceguecido, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en sus corazones hay. Hermanos, muchos de nosotros vamos a ser atacados, y al utilizar la armadura de manera correcta y tomar la importancia, porque eso es importante entenderlo, no solo es tomar la armadura, sino tomar la importancia a la armadura, tomarle amor a la armadura y estar siempre preparado con la armadura, hermanos, nos va a ayudar a salir avantes y victoriosos cuando el día malo venga. ¿Por qué muchos cristianos caen cuando viene el día malo? Porque no están listos. Porque no están preparados con la armadura de Dios. Mirábamos, hermanos, que el cinto o el lomo de la verdad, ceñir los lomos de la verdad, es mantenernos firmes en la verdad de la Escritura, pero también una vida íntegra y verdadera, genuina delante del Dios viviente, para que Satanás no tenga de qué avergonzarnos ante los demás. También mirábamos la coraza de justicia, las actitudes piadosas, la vida de un hombre que vive conforme a la santidad de Dios, que vive conforme a sus principios, a sus normas, a sus reglas, para evitar, hermanos, ser desacreditados por el diablo. Dijo el apóstol Pablo, no sea que yo mismo, habiendo sido un heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, hoy en día nos damos cuenta claramente que hay muchos creyentes que han sido eliminados. Pastores han sido eliminados.
Asistentes pastorales han sido eliminados, cantantes, orquestistas, jóvenes, adultos, hombres que prometían mucho, pero que fueron eliminados. Hermanos, estamos en una batalla que no importa cómo la empieces, sino cómo la vas a terminar. Tú puedes empezar con un ejército de 10,000, pero puede que regreses de ese ejército de 10,000 con 5,000. No importa cómo salgas. Mira, hermano, todos podemos salir a la guerra. Un corredor de maratón sale despegando con todo, hermano, pero si no sabe enfrentar un maratón, si no sabe lo que es un maratón, si no sabe lo que se requiere en un maratón, tarde o temprano ese corredor se va a terminar cansando. Y el cansancio, hermanos, en la vida espiritual no es inmediato. No eres eliminado en el momento exacto, es paulatinamente, es degradablemente, es decadentemente, es de mayor a menor. Y si antes corría y tenía toda la fuerza, mis pulmones se empiezan a cansar y ya no voy a rendir lo mismo, ya no voy a poder llegar como yo quisiera llegar, porque quise acelerar en un maratón cuando no me di cuenta que la carrera son de 200 metros, no de 100. Hermano, nuestra vida cristiana no es nada más de momentos. Y ese es el problema del cristianismo moderno. Vivimos de momentos. Necesitamos conferencias para hacer lo que Dios nos ha pedido. Necesitamos palmadas siempre para que nosotros podamos andar como Dios ha querido. Y hemos negado, hermanos, hemos olvidado que de quien debe de venir la palmada, de quien debe de venir el ánimo y la fortaleza, no es de mis hermanos, aunque son útiles, no es del pastor, aunque es útil también, pero de quien debe de venir principalmente es del Señor. Él es el que nos fortalece. Por eso dice Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora Pablo va a mencionar la tercera pieza de la armadura defensiva de Dios. Pablo utiliza ilustrativamente a un soldado romano para ejemplificarnos cómo debe de ser nuestra vestidura espiritualmente hablando y cómo debemos de estar preparados para cuando los ataques del demonio vengan a nuestra vida. Hablábamos del cinto, la coraza, ahora Pablo habla del calzado. Y si hay una parte defensiva para el soldado, es el calzado. Los soldados, hermanos, utilizaban una bota que se llamaba cáliga. La cáliga, hermanos, era una bota que estaba hecha, hermanos, con suela y tiras de cuero que se ataban, hermanos, en el centro del pie y en la parte superior de los tobillos. Las cáligas, hermanos, era prácticamente como si fuera una tipo bota. De la parte de la pantorrilla hacia abajo eran hechas de cuero, y las cintas de cuero se abrochaban y se apretaban fuertemente en la parte de los tobillos hacia arriba, un poquito hacia arriba, abajo de la rodilla, y en la parte de los dedos de los pies, para permitirle al soldado ejercer la labor de correr o ejercer la labor imagínense, hermanos, andar en una guerra con sandalias como las que llamamos aquí en México, las patas de gallo. Correr con eso, hermanos, es incómodo, se te pueden romper. No puedes correr con eso. Ahora, yo no veo persona que vaya con una sandalia a un lugar donde hay mucha roca afilada, donde haya muchos, como le llamamos aquí, los toritos, o muchos lugares en valles o lugares donde no está descombrado, donde no hay tierra firme, sino que tienes que atravesar ciertas lomas y ciertos lugares llenos de espinas, llenos de arbustos, llenos de piedra afilada. Hermano, nadie puede correr primero con una sandalia, y en segundo lugar, no puedes correr en un lugar así con ese tipo de calzado. Si tú quieres correr en un campo, en un monte, en un llano, como, no sé, como Riberas, por ejemplo, si quieres correr por allá, aquel lado del Valle de Juárez, tú vas a tener que utilizar una bota especial, una bota con suela gruesa, que cuando pises una piedra afilada no te haga daño en tu pie, no te lastime. Los romanos utilizaban un cáliga, era ese zapato de cuero bien amarrado, bien apretado, que no dejara lugar a que se les estuviera aflojando, bien apretadito. Y en la parte de la suela de abajo, hermanos, ellos tenían, esas suelas eran tachonadas con clavos de hierro, con el fin de ser
reforzadas, es decir, se les ponían tachones de los clavos de hierro abajo de la suela de cuero para evitar que se resbalaran, evitar que ellos tropezaran en algún momento, incluso cuando estaban en una pelea mano a mano con otro, no fueran arrastrados o tumbados inmediatamente. Esas tachones les ayudaban a sostenerse más firme en la piedra, en la tierra. Pero también algunos historiadores dicen que no solamente estos calzados servían para defenderte o para corretear a la gente o andar en lugares llanos, abstractos, sino que también servían para maltratar o aniquilar a un rival. Es decir, si el soldado tiraba a una persona al suelo con sus tachones, lo podía aplastar y le podía causar un grave daño en su cara o en alguna parte del cuerpo. Eran tan fuertes esos tachones que tenían ahí abajo, no estaban los picos así, sino que estaban forrados nada más por debajo y eran peligrosos. Ellos podían utilizar esto. Sobre todo, la prioridad más alta del calzado, además de defenderse, era aguantar hasta 1000 kilómetros de marcha. Era lo que soportaban una cáliga de esa medida. Según el historiador en National Geographic, ellos recorrían más de esta para aguantar. Las cáligas las hacían para soportar hasta 1000 kilómetros de marchas y las usaban para la persecución. Se iba un rival, se iba un contrincante, iban huyendo delante de ellos, ya los tenían apresados. Ellos corrían con esas cáligas y podían hasta llegar antes que sus adversarios, les ponían una emboscada y los aniquilaban. ¿Por qué crees tú que el Imperio Romano era uno de los más sádicos y fue una de las potencias más grandes en esa época? Roma no cayó por ningún adversario, Roma cayó dentro de sí mismos, por ellos mismos. No había enemigo que pudiera con el Imperio Romano. Eran tremendos, hermanos. ¿Puedes prender el aire, hermano, en bajito, por favor? Eran tremendos, hermanos, eran tremendos. Entonces, hermanos, Pablo ve ese ejemplo de las cáligas y dice: queridos cristianos, efesios, nosotros no necesitamos una cáliga de cuero. Nosotros necesitamos calzarnos nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Y si hay algo que nos va a ayudar a mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, a seguir persiguiendo, a seguir corriendo la carrera, a seguir en lugares rocosos, lugares peligrosos, si hay algo que nos va a ayudar a mantenernos firmes hasta el fin, es conocer y saber y agarrarnos del evangelio de la paz. El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo es vital para el cristiano. Es necesario para el cristiano saber en qué estoy fundado, en qué he creído, en quién he creído, por qué lo he creído. Y sobre todo la seguridad, como lo vamos a ver en algunas semanas, la seguridad de nuestra salvación, el yelmo bien puesto. Hermanos, así que la fe viene por el oír y el oír viene la palabra de Dios. Pablo dice: toma el calzado correcto. El calzado se llama el evangelio de la paz. Ahora hay una palabra ahí, versículo 15, ahí en Efesios 6:15, por favor. Dice: y calzados los pies con el apresto. Ve esa palabra, con el apresto del evangelio de la paz. ¿A qué se refiere Pablo con la palabra apresto? El término apresto significa estar preparado. Me gusta más cómo lo define la Nueva Traducción Viviente. Dice: pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas nuevas, a fin de estar completamente preparados. Hermanos, lo que Pablo dice con apresto es que debemos de tener este calzado siempre bien puesto, no quitárnoslo, no desecharlo, no tirarlo, sino que este calzado debe de estar agarrado en mí. Siempre debo estar preparado para utilizarlo en el momento oportuno, para utilizarlo en el momento requerido. Hermanos, tenemos que estar preparados. Y vea cómo una y otra vez el apóstol Pablo, a través de palabras, nos vuelve a repetir lo mismo: firmes, vístete, cálzate, apréstate, mantente preparado, alerta. Hermanos, se repiten mucho estas palabras en estos pasajes. Eso no quiere llamar la atención a algo, está listo. Agarra el evangelio de la paz, utilízalo como método de defensa, pero también, como este historiador mencionaba de la cáliga, como objeto de ataque. Para poder utilizarlo incluso hasta para podernos defender y poder incluso hasta atacar. Normalmente, hermanos, en el contexto, primero Pablo menciona armaduras defensivas y al mencionar después, en una semana lo veremos, la armadura ofensiva, que es la espada del Espíritu.
Ahora vamos a ver este sermón en 3 partes. Para muchos hermanos, y contemplando la audiencia y sabiendo algunos hermanos que estamos aquí, quizá para muchos podría ser simple saber qué es el evangelio, pero quizá hay muchos que no hemos entendido todavía qué es eso. Hemos oído de él, nos han hablado de la palabra evangelio, pero quizá muchos dicen, no comprendo qué es el evangelio. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, vamos a estudiar esto en 3 encabezados. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, qué es el evangelio. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que nos calcemos con el apresto del evangelio? ¿A qué se refiere con eso? En segundo lugar, vamos a ver al evangelio como el productor de la paz. Porque nota que Pablo añade el evangelio de la paz, o en otra traducción dice el evangelio que proviene o que da paz. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver el evangelio de la paz como nuestro método de defensa. Entonces vamos a analizar, hermanos, este sermón en 3 partes. Primero, entendiendo qué es el evangelio, y luego lo que el evangelio produce, que es la paz. ¿A qué se refiere con la paz? ¿Qué tipo de paz produce este evangelio? Y después, ya teniendo estos 2 conceptos, evangelio de la paz, ahora sí vamos a ver cómo puedo utilizar el evangelio de la paz como mi método de defensa. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces vamos a poner atención en primer lugar. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y aquí hay muchos eruditos que saben lo que es el evangelio. El evangelio, hermanos, según su término original, es un término muy simple y sencillo. No hay que darle tantas vueltas, no hay que dar tantas cosas, es sencillo, significa buenas noticias o buenas nuevas. Ahora, la palabra evangelión en griego nos identifica no solo buenas noticias, sino estas noticias nos enfatizan la actitud del que las da con gozo. Es decir, no solamente es dar una buena nueva, sino doy una buena nueva con gozo. Doy una buena nueva con una buena actitud. Eso es lo que la palabra evangelio significa. Hermano, normalmente en la Biblia este término se reserva para la doctrina de Cristo y también para la salvación. Ahora vamos a ver ejemplos, hermanos, de cómo se usa esta palabra. Mire Lucas capítulo número 2 verso 10. Por favor, acompáñeme ahí a Lucas capítulo número 2 verso 10. Vea cómo va la palabra evangelio encerrando su significado aquí en Lucas capítulo 2 versículo número 10. Acompáñeme por favor aquí, hermanos. Lucas capítulo número 2 versículo número 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy, que dice, nuevas de qué, hermanos, de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es la nueva de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que dice, hermanos, gloria a Dios, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando la palabra evangelio se utiliza para hablar de Cristo y de su obra, lleva la connotación de buenas nuevas con gozo, hermanos, porque es una tremenda noticia. Es la mejor noticia que jamás en la historia de la humanidad hemos recibido y recibiremos, que Cristo Jesús vino a este mundo. El Verbo se encarnó. Dios estuvo entre nosotros, hermanos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es por eso que el evangelio es necesario para nuestra defensa, porque si alguien nos va a ayudar a pelear, si alguien nos va a ayudar a vencer contra el adversario, el diablo, es aquel que es más poderoso que él, y él vino al mundo. Esta es la buena nueva. Amén, hermanos. Mira lo que dice verso 11. Entonces el evangelio del Nuevo Testamento nos lleva a la connotación de gozo por esto. Se ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Note que no vino un Señor, dice el Señor. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el yo soy. El yo soy vino al mundo y se encarnó. Esa es la buena nueva. Por eso la buena nueva, el evangelio, conlleva gozo y connota gozo. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Ponga atención, hermanos. ¿Cuál es el mensaje que el evangelio contiene? ¿Qué mensaje contiene este evangelio? En el tiempo del apóstol Pablo, había un grupo de personas llamadas heraldos. Los heraldos eran los encargados, eran aquellos siervos que eran encargados de proclamar un mensaje de parte del rey. Es decir, el rey daba un mensaje, por ejemplo, un emperador romano, Augusto César, daba un mensaje a el pueblo, y entonces, hermano, no se me distraigan, dejen que se acomoden ellos, por favor, ¿sí? Augusto César daba un mensaje
y se lo daba al heraldo. El heraldo iba al lugar donde Augusto César o el emperador querían que su mensaje se diera a conocer, y llegaba esta persona y proclamaba el mensaje en voz alta. Eso es lo que significa predicar, proclamar en alta voz, y daba en voz alta el mensaje de parte de Augusto César. Ahora, la gente no admiraba a el heraldo, la gente admiraba el mensaje que el heraldo portaba, porque era como era la voz del mismo rey a través de un hombre. Entonces, lo que el evangelio trae, hermanos, el evangelio no es el heraldo el que lo proclama, el evangelio es el mensaje que contiene. ¿Y qué es lo que contiene este mensaje, hermanos? ¿Qué es lo que este mensaje nos enseña el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Mire, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Hermanos, pongan mucha atención a todo esto, porque usted dice, bueno, eso ya me lo sé. Bueno, si te lo sabes, ponle todo más atención, porque vamos a verlo aplicado después. Y para aquellos que no son salvos todavía, ojalá y el Señor use esto para que puedas conocer a Cristo como tu Señor. 1 Corintios 15, verso 1 y 4. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué mensaje contiene? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado, aquí va a explicar Pablo el evangelio, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué dice, hermanos? Conforme a las escrituras. Ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. El mensaje glorioso es este: Cristo vino a dar vida eterna al pecador. Ese es el mensaje. Y a través de Él hay victoria, y a través de Él hay gracia, y a través de Él hay perdón, y a través de Él hay una nueva vida. Este es el buen mensaje. Estas son las buenas nuevas. Ahora, yo no me imagino a Pablo proclamando esto con tristeza, ni con fastidio. Y eso veo en muchos que salen a compartir el evangelio con una pesadez. No, hermano, llevas una buena nueva. Cristo murió por ese pecador como murió por ti y por mí también. El mensaje del evangelio trae gozo. El mensaje que Dios dio, hermanos, abrió una grieta para dejar que algún rayo de luz brillaba sobre Adán y Eva. Y este fue el mensaje que Dios utilizó para consolar a su pueblo cuando las cosas iban mal, cuando sus vidas estaban en un punto muy bajo. Este fue el mensaje que animó a la nación de Israel en el siguiente texto, cuando dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, y este será nuestra paz, dice Miqueas. Hermanos, este es el mensaje que trae a la vida del creyente y del hombre un gozo inefable y glorioso. Es un gozo inexplicable. Este es el contenido del mensaje del evangelio. Contiene la obra redentora de Jesús en la más grande expresión que existe, que puede producir en un hombre miserable, infeliz y desgraciado, puede producirle el gozo más inefable y glorioso e indescriptible. Una transformación completa y correcta en todas las áreas de su vida. Esto es lo que contiene, este es el mensaje que contiene el evangelio. Entonces, el evangelio no solo son buenas nuevas con gozo, sino el mensaje que contiene. El mensaje es cristocéntrico. El mensaje es de un rey de reyes que se despojó a sí mismo y murió por nosotros. Ahora tú dices: pastor, ¿y eso en qué nos ayuda a pelear? Vamos a verlo ahorita más adelante, porque en Él está la victoria. Ahí está la victoria. Por eso lo compara con el calzado, porque es lo que nos va a ayudar a seguir persiguiendo, corriendo, a aguantar con resistencia los embates del enemigo, sus mentiras, sus artimañas, sus engaños. Pero no solo este evangelio tiene un gran mensaje, sino que el evangelio es el poder de Dios en acción. Mire lo que dice Romanos 1:16, favor. Romanos 1:16. Es el poder de Dios en acción. Mire lo que dice verso 16. Por eso Pablo mencionaba con estas letras: porque no me avergüenzo del evangelio. No, claro que no. ¿Cómo me voy a avergonzar de un mensaje glorioso que me trajo gozo?
¿Cómo me voy a avergonzar de él? ¿Cómo voy a negar este precioso mensaje? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también, ¿qué dice, hermanos? Al griego. Hermanos, este mensaje es el poder de Dios en acción. Este poder es el dunamis de Dios, la dinamita de Dios. Este poder es un mensaje que hace lo que nadie puede hacer, que realiza en la vida del hombre lo que nadie, lo que la religión no puede hacer, lo que los fariseos no pudieron hacer, lo que el judaísmo no pudo hacer, lo que ninguna secta puede hacer. Este glorioso evangelio transforma vidas. Es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Dios en acción para transformar la vida de alguien, y sin importar su raza o su nacionalidad. Es poder de Dios tanto a griegos como a judíos. Qué bendito evangelio, hermanos. Qué glorioso es el evangelio de Dios. Tiene el poder de Dios en acción, capaz de transformar a cualquier hombre. Capaz de transformar a cualquier hombre. Hermanos, este mensaje para algunos, dijo Pablo, va a ser locura, pero para nosotros es glorioso. Para nosotros es especial. Para nosotros es preciado. Porque este mensaje no solamente me llegó a mis oídos como algo nuevo, sino que hizo en mí algo imposible para la raza humana: cambiar por completo mi interior. Me dio un nuevo nombre. Me dio un nuevo sentido a mi vida, le dio un nuevo giro. Hermanos, este es el evangelio. Este es el evangelio. Que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y que todo aquel que en él cree, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí vemos en segundo lugar el evangelio como el productor de la paz. Mire Romanos 5.1, y aunque lo mencioné, quiero que lo veamos otra vez ahí, Romanos 5.1, que lo subrayes, que ames ese versículo. Este versículo es uno de mis favoritos. Ama este texto. Mira lo que dice Romanos 5.1. Ya vimos lo que es el evangelio, a qué se refería Pablo cuando habla del evangelio. En grandes rasgos, hermanos, lo mencionamos. Ahora dice, mira el 5.1, justificados, lo que quiere decir es inocentes, declarados en el tribunal como inocentes. Justificados pues, ¿por qué medio, hermanos? ¿Por las obras, hermanos? ¿Por nuestra vanidad? ¿Por nuestra religiosidad? No, por la fe que tenemos, que produce el evangelio. Paz para con Dios. ¿Y quién es el conducto de la paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow, hermanos. El evangelio produce paz. Por eso Pablo dice, calzados con el apresto del evangelio de la paz. En otra traducción, hermanos, dice calzados con el apresto del evangelio por el cual se deriva la paz. Esto es completamente increíble. Ahora, la Biblia nos muestra que este evangelio trajo a la vida del hombre paz. Ahora, cuando hablamos de la paz, no nos referimos a lo que el mundo piensa. El mundo ve la paz como, según ellos, cero violencia. Pero no es verdad, hermanos. En este mundo no hay paz. El mundo ve paz como un estado de serenidad y de calma y tranquilidad, donde nadie me moleste, nada me moleste. Mira, hermanos, en un mundo como este, caído, lleno de millones y billones de pecadores en el mundo, corrompido hasta más no poder, lleno de tanta corrupción, de violencia, lleno de tanto pecado, el hombre abandonando a Dios, abrazando la idolatría. ¿Tú crees que en este mundo el hombre realmente va a encontrar paz? Nunca la va a encontrar. Nunca, porque la paz no es la serenidad ni la calma. La paz, como lo describe su palabra griega, es poder tener una amistad nuevamente con el que yo estuve enemistado alguna vez. La paz es volver a tener armonía con quien alguna vez yo tuve un pleito. ¿Y con quién tuvimos el pleito? Lo tuvimos con Dios. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Dice Efesios, éramos por naturaleza hijos de ira. No había paz para nosotros.
No había gozo para nosotros. Hermano, tú en tu ignorancia, querida persona que está aquí, que no conoce a Jesús como Salvador, usted puede orar todo lo que quiera, hínquese todo lo que quiera, vaya a San Juan de rodillas todo lo que quieras. Dios no está oyendo nada, ni se agrada nada de lo que usted está haciendo. Usted es su enemigo todavía. El pecador es enemigo de Dios por una razón y por una causa impresionante: el pecado. Y mientras el hombre no deje el pecado, no puede tener paz con Dios. Romanos 7:11, favor, hermanos, acompáñenme ahí. La paz, el evangelio la produce primeramente, nos deja mirar, nos deja contemplar una amistad que estaba fracturada. Mire lo que dice Salmos capítulo 7, verso 11. Perdón, Salmos 7:11, perdón, me dije Romanos. Salmos 7:11, hermanos, discúlpeme. Ya me está dando el mal de Rigo, de viejito. Salmos 7:11, hermanos. Por andarme juntando tanto con él, hermanos. ¿Alguien más quiere ser mi amigo, hermanos? Pero alguien avispado, hermanos. Mira lo que dice Salmo 7:11. Dios es que, hermanos, nunca olvides eso. Nunca olvides eso. Bueno, para nuestra cabeza, para nuestra mentalidad, un juez justo nos checa muy bien porque estamos en un mundo corrupto. Dijo una persona, no recuerdo quién fue. Todos tenemos un precio, dijo él. Nada más basta llegarle al precio. Desgraciadamente así es. Pero a Dios, escúchame bien, a Dios nunca le llegarás al precio por tu propia obra. Dios es juez justo. Todo lo que tú hagas a la luz será recompensado. Todo lo que hagas en las tinieblas será recompensado. Todos recibirán del fruto de su trabajo con justicia, con equidad. Dios no va a dar más ni menos, Él va a dar lo que te mereces. Nada más. Discúlpame si te ofendió y te dieron ganas de llorar. Dios te va a dar lo que te mereces, lo que tu iniquidad y mi iniquidad merece, nada más. Él es justo. Tú no lo puedes corromper. Él no tiene hijos favoritos, consentidos. Para empezar, ninguno del mundo no son hijos de Dios, son creación de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que se arrepienten, que creen en Él como su Señor. Pero eso es otra cosa. Y dice, y Dios, este Dios juez justo, está airado contra el impío todo el tiempo. Hermanos, por eso el hombre no puede tener paz, porque Dios no está, hermano, Dios no está contento viendo a la gente de rodillas en San Juan, los que danzan ahorita una mona morena, fea por cierto que está la mona, adorándole y cantándole y bailándole. Eso es idolatría. ¿Tú crees que Dios se agrada de eso? ¿Tú crees que Dios está contento con eso? Dios está irado, hermanos. Dios está irado con la idolatría. Dios está irado con el violador. Dios está irado con el borracho, con el mujeriego, con el drogadicto. Dios está irado. Dios no está contento, está irado. Por eso no teníamos paz, hermanos. Pero este evangelio trajo la paz. El evangelio nos trajo reconciliación con Dios. Nos trajo volver a tener armonía con Él, como Adán y Eva la tuvieron en algún momento. ¿Por medio de qué, pastor? Por medio de Jesús. Mire Colosenses, por favor, hermanos. Colosenses 1. Este es el evangelio de la paz al que el apóstol Pablo se refiere. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 21-22. Amén, hermanos. Y a vosotros también, qué tremendas palabras, que erais en otro tiempo extraños. ¿Cómo éramos, hermanos? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, tiempo presente. No te desanimes, hermana. No te desanimes en esta batalla. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles, que dice, hermanos, delante de Él. Hermanos, Él vino a presentarnos delante de Dios irreprensibles, como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, perfecta, pulcra, no por tus medios, por los de Él. Romanos 5:10 también, favor, hermano. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí también. Este evangelio nos produjo paz, paz.
Versículo 10, porque si siendo ¿qué, hermanos? Enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados ¿con quién? Hasta ahí vamos a quedarnos. ¿Con quién era el acto de traer paz? ¿Hacia dónde? Hacia, este evangelio me traía paz, ¿hacia quién? ¿Con quién? Con Dios, con el juez justo, sí. Con el Dios de ira, sí. Con el creador, sí. Con el rey de reyes, sí. Con él nos iba a traer una reconciliación. Ahora mire el verso 10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El medio para que tú puedas ser reconciliada y reconciliado con Dios es Cristo. Él es el medio. No es la Iglesia Bíblica Bautista Agua Viva, no lo es. No es la iglesia fulana, ni mangana, ni perengana. No es la religión que te heredaron tus padres. Es Jesús. Es el que fue clavado en la cruz. Él es el medio para yo poder estar bien con Dios. Y qué hermoso, hermanos, me gocé cantando. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz. Ahora estoy en armonía con Él. Dice el apóstol Pablo. Por eso Pablo estaba indignado. Ustedes fuiste libertados de la esclavitud, oh Gálatas, insensatos. Y por el espíritu de su Hijo, ahora tú puedes venir a Dios y decirle: Abba, Padre. Ya no es el Dios de Israel, ya no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es nuestro Padre. Ese es el evangelio de la paz. El evangelio produjo en mí paz con Dios. Y el evangelio, este evangelio de la paz, ahora me muestra mi nueva posición. Era enemigo, pero ahora Jesús dice: tú tienes un nuevo título. Tú tienes un nuevo título. Mira, querido cristiano, tú puedes vencer todo, cualquier pecado. Tú tienes un nuevo título. Tú ya no le perteneces a Él. Tú tienes una nueva identidad. ¿Cuál es mi nueva identidad? Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Y ellos, estos hijos de Dios, el cual, si tú creíste en Cristo, somos tú y yo. No fuimos engendrados por voluntad de un varón, no fuimos engendrados por voluntad de otra persona. Fuimos engendrados porque Dios nos escogió. Él hurgó en la basura y nos sacó de ahí, hermanos. Porque no me diga que nos sacó de un lugar bonito, nos sacó de la basura, del muladar. Aunque las palabras oigan un poco fuertes, es la realidad. De ahí venimos, de la basura. Y normalmente en la basura se tira lo que ya no sirve. Pero Él nos tomó lo inservible para hacer algo servible. Él tomó lo desechado para hacerlo un instrumento. Y cada vez que yo me veo al espejo, cada vez que tú te ves al espejo y Dios te usa para hacer algo para su gloria, puedes decir: soy un inútil, soy inservible, pero Él me ha hecho servible. Él me dio un valor que nadie me dio. Jesús nos dio un valor. Ahora vamos a ver, tercer lugar, el evangelio de la paz. Ahora ya entendiendo que es el evangelio, lo que produjo la paz, ahora cómo lo puedo usar como mi método de defensa. Y aquí es donde vamos a detenernos ahora sí la mayor del tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque ya hemos hablado de lo que Cristo nos dio, lo que obtuvimos, el título que ahora tenemos. Pero Satanás muchas veces va a buscar destruirnos con pensamientos, argumentos contrarios a este evangelio de la paz. Muchas veces van a llegar a ti pensamientos, a mí pensamientos de que no somos nadie, de que no servimos para nada, de que ya tu vida ya está perdida, de que Dios ya no te puede amar, Dios ya no te ama, Dios ya no te perdona, eres un inútil, Dios ya no puede usar tu vida. Ya mira Dios lo que hizo, mira su pecado, como el acusador que es. Hermanos, tenemos la defensa más grande, somos más que vencedores, tenemos el evangelio de la paz para defenderme, para defenderme contra todos los argumentos mentirosos del diablo y saber lo que en Cristo realmente tengo. Y en Cristo tenemos algo seguro, hermanos. Todo lo tenemos seguro en Cristo. Y ahora que hemos indagado un poco acerca de lo que es el evangelio de la paz, ya que hemos conocido la importancia del cáliga espiritual, ahora cómo utilizamos el calzado del evangelio de la paz para defendernos. Número uno, en primer lugar, hermanos, al haber sido salvo,
al ser un soldado de Dios, nunca vuelvas a hacer las paces con el pecado. Suena extraño lo que dije, pero parece que muchos de nosotros que ahora tenemos un nuevo esposo, que ahora tenemos una nueva identidad, que ahora hemos sido transformados, muchos creyentes se dejan llevar otra vez por las tentaciones y las influencias del diablo. Déjeme citar lo que dice William Gurnall en su libro del cristiano con la armadura de Dios. Dice: el pecado es lo que rompió la paz con Dios en primer lugar, de forma que deja que esta paz con Él emprenda aún una guerra interminable contra el pecado. Ciertamente no debes olvidar el daño inestimable que has sufrido a causa de este. De hecho, cada momento que disfrutas del dulce amor de Dios, ese debe ser el impulso que mantenga ardiendo tu corazón en fuego contra aquel enemigo maldito que te separó tanto tiempo de Él. Lo que William Gurnall dice es que ahora que tengo el amor de Dios en mi vida, que Cristo mora en mi corazón, que Él me mostró su salvación, ahora yo debo, con ese amor que camino con Él, con esa gratitud, debo de cada vez más odiar el pecado maldito del enemigo que busca meterlo en mi vida siempre. Él busca introducirlo, hermanos. Y si nos descuidamos, y si no estamos bien cimentados en el evangelio, nos va a destruir por medio del mismo pecado. Lo mencioné la semana pasada. ¿Qué fue lo que hizo Balaam para que la nación de Israel fuera castigada realmente por Dios? Introdujo pecado dentro de la nación. No los puedo maldecir exteriormente. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Pero si la iglesia introduce al mundo dentro de ella, va a haber puras derrotas. Y las derrotas que hemos tenido espiritualmente en nuestra batalla no son porque Dios no tenga poder, es porque no hemos entendido que ya hemos muerto al pecado. El evangelio eso nos muestra nuestra nueva posición, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso mencionábamos lo que el evangelio de la paz nos daba, un nuevo título. Pero hay muchas personas que les encanta coquetear con el pecado. Cuando seamos tentados, cuando estemos utilizando nuestro calzado de la paz y sintamos que nos están persiguiendo, que viene el enemigo de nuestras almas persiguiéndonos y arrinconándonos en los lugares escabrosos, los lugares difíciles, los lugares montañosos y rocosos, los lugares de tentaciones, los lugares de esos deseos incontrolables que a veces vas a batallar en tu alma. Cuando vengan esas tentaciones, esas ganas de hacer lo contrario a Dios, la respuesta es: acude al evangelio. Acude a la gracia, acude al poder que te transformó, que te salvó, para poder luchar contra ese pecado. Hermanos, la lucha contra el pecado nunca terminará hasta que Jesús venga por nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, favor, hermanos. Hebreos 12, verso 3 al 4. Ya estamos por concluir, hermanos. Hebreos 12, verso 3 y 4. Hebreos 12, verso 3 y 4. Amén, hermanitos. Mira lo que dice el texto: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿para que qué, hermanos? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo ¿contra quién, hermanos? Contra el pecado. Me encanta cómo lo traduce la NBI, la Biblia Nueva Internacional. Dice: considerar a aquel que soportó la hostilidad de parte de los pecadores, a fin de que no desfallezcas, de que no pierdas el ánimo en tu lucha con el pecado, todavía no haber resistido hasta el punto de tener que derramar sangre. Hermanos, debemos de enfrentar el pecado, sí, pero siempre considerándolo a Él. Acude al evangelio, hay victoria, puedes vencer la tentación. Acude al evangelio, este glorioso evangelio de la paz. La palabra considerad, la palabra griega analogizate, nos indica la idea, nos connota la idea de una reflexión profunda. El término considerar es reflexionar de manera profunda, de manera contemplativa. Dice el teólogo Bartina que mediten la pasión de Cristo y entonces sacarán el esfuerzo necesario al comparar lo que Él pasó, lo que Él toleró y lo que se pide a ellos que pasen y toleren.
Hermanos, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado, pero sin pecado. Hermanos, claro que nuestra carne va a ser tentada. Claro que el enemigo de nuestras almas va a poner la seducción enfrente de nosotros. Claro que él nos va a engañar como a Adán y a Eva, haciéndole mirar la belleza del árbol, haciéndole mirar la belleza de las mujeres como a Salomón. Pero querido creyente, en Cristo tenemos que entender que si acudo al evangelio de Dios, el pecado no es mi opción para la victoria. El pecado sigue poniéndome en enemistad con Dios, aunque mi salvación no se pierde. Pero Dios, se rompe la comunión, se rompe el gozo, se rompe la alegría, hermanos. Hay una hermana que hace tiempo visité, ya no viene a la iglesia. Cuando fui a visitarla le dije: hermana, ¿por qué ha dejado de ir a la iglesia? Y me dijo: pastor, caí en pecado. Y hermanos, mira, ustedes piensan que uno como pastor es como: bueno, está bien, bien por ti. No, hermanos. Yo se lo he dicho a los hermanos, a algunos jóvenes hermanos: cuando usted cae en pecado, cuando usted anda mal, a mí no es como que me da indiferencia, hermanos, la verdad. Pregúntele a mi esposa, ella es testigo. Hay un dolor en mi corazón muy grande. Hay una frustración. Incluso hay ideas de culpabilidad. Si no, les estaría enseñando bien. Y cuando ella me dijo que caí en pecado, hermanos, fue doloroso. Cuando le pregunté el pecado, hermanos, me confesó su pecado. Y le dije: hermana, vuelva a Cristo, mire, Él perdona, Él restaura, Él da una oportunidad, mire, échele ganas. Hace tiempo le volví a hablar por teléfono: hermana, ¿por qué no ha ido, hermana? Seguimos esperando. Dijo: pastor, soy una hipócrita, no soy digna. ¿Cómo me voy a parar en la puerta de la iglesia sabiendo lo que hice? Mi esposo acaba de ver mi mal testimonio, mis hijos me acaban de ver. Toda la colonia ya sabe lo que hice. Me da vergüenza. Y eso es lo que Satanás hace, hermanos: nos destruye con acusaciones y vergüenza. Nos hace mirar que ese pecado ya no te puedes levantar, que ya no hay más que hacer, que todo está perdido. No, no todo está perdido. En la cruz está todo ganado. En la cruz está todo ganado. Por eso, cuando vengan esos momentos de lucha y tentaciones, acude al evangelio. Él perdonó todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, hermanos. Ahora, no te confundas, no estoy diciendo que tienes licitación a pecar, pero sí tenemos un abogado al Padre, que cuando fallamos, cuando pecamos, cuando nos equivocamos, Él es fiel y justo. Estoy tan en contra de pastores legalistas que piensan que porque pecas una vez ya no sirves para nada. Ay, hermanos, esa es una doctrina del demonio. Y apoyan al mismo demonio, y me extraña, como dice el dicho, que siendo arañas. Me extraña que siendo pastores y que conocen el evangelio según ellos, le digan a la gente que ya no hay esperanza. Si Cristo hubiera pensado así, que ya no había remedio para ti y para mí, entonces ¿para qué murió? Somos imperfectos, sí, somos torpes, sí, somos como un bebé que está aprendiendo a caminar y caemos y caemos y caemos, pero Él es el Padre que fortalece nuestras piernitas para caminar. Ve al evangelio, ve al evangelio, mira el evangelio de la paz. Ponte el cáliga del evangelio de la paz y sigue caminando en medio de esas piedras rocosas. Un día llegarás a tierra firme, un día llegarás a pisar bien. Y sí, tus pies van a estar empollados, llenos de astillas, quizá adoloridos, pero Él puede sanar cualquier herida, cualquier dolor, cualquier pecado. Él puede restaurar un matrimonio. Matrimonios, no está todo perdido. No está todo perdido. Pastor, es que fue infiel, me dolió. Sí, yo sé que duele, hermana. Sé que es algo incorrecto y no tiene justificación alguna. Es pecado, pero hay restauración, hay gracia sobre gracia. Sigan luchando, sigue peleando, sigue intentando. Pastor, es que batallo con la flojera, batallo con la pornografía, batallo con las mujeres, batallo con la ira, batallo con los celos. Ve al evangelio. Recurre al evangelio y ponte a ver que Dios es un Dios todopoderoso y lleno de gracia, que dará fuerzas necesarias para seguir adelante. Dice Hebreos: considéralo a Él. Míralo a Él. Míralo como tu modelo, míralo como tu aprendiz, como tu maestro, míralo como tu tutor. Míralo a Él. Pero para mirarlo a Él necesito caminar con Él.
Siguiente, hermanos. Para poder usar el evangelio como método de la paz, no solo tengo que renunciar al pecado y verlo ya desde la perspectiva divina. En segundo lugar, sigue la santidad del Dios de paz. Mira cómo hay una conexión entre la santidad y la paz. Vamos a ver dos textos rápido. Hebreos 12:14, por favor. Sigue la santidad del Dios de paz. Mire lo que dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Mira lo que dice ahí el texto. Ve cómo el autor usa dos términos unidos. Seguid la paz con todos. Tenemos paz con Dios, podemos tener paz con todos. Amén, hermanos. Aquí no debería de haber ningún contencioso. Somos llamados a ser pacificadores. Ya lo veíamos el miércoles. Seguid la paz con todos. Y no dice coma, no dice punto y seguido, punto y aparte. Y la santidad, porque la paz produce santidad. Porque el tener una buena relación con Dios, el haber estado reconciliado con Dios, es porque yo me acerco a Dios porque ya soy santo. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Señor, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El de manos limpias, el de corazón puro. Dice, seguid la paz de Dios y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Santiago 3:17, yo se los leo, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, ve eso, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, si realmente estamos firmes en el evangelio de la paz, eso nos va a llevar a vivir en completa santidad. Dice el apóstol Pedro, ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la causa? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy el Dios de paz al que tú ya tienes acceso. Yo soy santo. Hermanos, si queremos utilizar el evangelio de la paz para pelear contra el enemigo, mira, Satanás, ya lo mencionamos ahorita, va a buscar todas las maneras y las causas posibles de hacernos pecar y fallarle a Dios. Pero hay un método que a Satanás hasta ahorita no le ha fallado. A Satanás hay una artimaña que no le falla ahorita, y es a lo bueno, a lo santo, darle un toque de no ser tan malo. No sé cómo pudiera expresarlo mejor esa ilustración, pero a lo blanco le pones un tono más bien a lo opaco le quieres poner un tono blanco. Mira, no es tan malo después de todo. Y cambian y distorsiona lo santo de Dios y le pone un toquecito de su persona. Y entonces te entrega algo manchado y te dice, no es tan malo después de todo. No es tan malo, joven, no es tan malo que tú te masturbes. Según la ciencia es bueno para tu cuerpo. ¿Y sabe qué hace el joven? Dice, dicen que es bueno para mi cuerpo, puedo hacerlo. Esas notas, esos argumentos están en la tele, están en las redes sociales, están donde caiga. Y los cristianos nos los estamos tragando toditos. No es tan malo que te metas con un hombre que no es tu esposo. Se aman. La unión libre, hoy estamos en tiempos modernos, la unión libre es lícita ahorita. Mira, más vale que ahorita se junten y si no funciona se separan, pero ya no hay compromisos, ya no andan pagando divorcio. Todo eso suena bien, todo eso suena atractivo, pero no es lo que a Dios le agrada. Cuando Satanás venga con alguna artimaña de esas a tu cabeza, porque va a venir, abre la cortina, mete tu cuerpo a los rayos X espirituales de la santidad de Dios y evalúa si es correcto o no es correcto, para que puedas entender y tener un discernimiento claro. La sabiduría de lo alto primeramente es pura. Nunca olvides eso, cristiano. La sabiduría de Dios es pura. No hay nada, no hay un gramo de maldad en la sabiduría de Dios. Es que conocí a mi esposa
Conocí a mí en la maquila, y Dios nos guió a que nos juntáramos porque nos amaba, porque esta mujer ya no me atendía. Dios nos guió. Dios nos guió. Y luego todavía viene y dicen: pastor, pastor, tenga un billetito, pastor, ore por nosotros para que nos vaya bien. Y el otro, ignorante, sin conocimiento, fatuo, dice: sí, hermana, te va a ir bien, hermana. Dios es bueno. Como dicen los africanitos, Dios es bueno, siempre es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Y qué pasa, hermanos? Estamos invalidando, estamos violando la santidad del Dios de paz. Cuando un pensamiento como esos vengan a tu cabeza, joven, señorita, hermanas, métete al escáner divino. Y muchas veces, escúcheme, ya estamos terminando, muchas veces, ¿qué crees? No te va a gustar la decisión. Muchas veces no te va a gustar la decisión. Pero ¿por qué es tan malo esto? Pero ¿por qué es que yo lo amo? Sí, lo amas, pero Él es la evidencia. O lo amas a Él o tienes enemistad con Dios. Tú escoges. Pero no vengamos con argumentos tontos, para no usar la otra palabra, el otro adjetivo calificativo que es muy válido. Pero no me venga con argumentos tontos a decirme que Dios escucha tus oraciones cuando amas este mundo y las cosas que en este mundo están. Ve lo que Santiago dice. Santiago es fuerte. Me encanta Santiago. Él es de los míos. Santiago es fuerte. Oh, almas adúlteras. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Qué tremendo, qué fuerte. Imagínate que tu esposo te diga: hermana, eres una adúltera. Es fuerte. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Y decimos: Dios me oyó, Dios me dio y me está bendiciendo tan bien. Sí, Satanás tiene la capacidad también de dar cosas para mantenernos en ese mismo engaño. Pero tarde o temprano, y más tarde que temprano, diría el viejito de Rigo, más tarde que temprano, las consecuencias del pecado te van a alcanzar. Te voy a poner 2 ejemplos bíblicos. 1, Adán y Eva. Come del árbol del huerto, aunque Dios ha dicho. Y Eva empezó a mirar el árbol y pensó, fíjate cómo describe Génesis dos situaciones ahí increíbles. Miró que el árbol era bueno y agradable para comer. Nota aquí, nunca contempló si a Dios le agradaría esto. Nunca contempló: Adán, mi esposo, por medio de Dios, Dios por medio de Adán me dijo que de todo podía comer menos de este. Ella nunca contempló al Señor. Ella nunca contempló el mandato. Ella comenzó a razonar el pecado y vio el árbol y dijo: no tiene nada de malo este árbol. Es bueno, agradable para comer, es codiciable, voy a alcanzar hasta la ciencia. Tomó y comió y le dio a su marido como ella. Y aquí está la desgracia. Aquí está la desgracia. ¿Sabes dónde van a estar las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Cuando escuches abajo en un fuego eterno los gritos y gemidos de las multitudes, de millones y millones de personas. La consecuencia del pecado de Adán y Eva. Millones y millones de personas están en ese infierno ardiente por el pecado que fue traspasado, fue pasado al hombre por medio de nada más bastó una sola mordida. Una sola mordida y acabó con toda la humanidad. Los que están en mi clase de Génesis les he dicho: acabó con el matrimonio, acabó con la creación, acabó con el diseño perfecto de Dios, acabó con el orden, acabó con todo. Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Pero ya cuánta gente ahorita ya no está en la condenación. Esos que en su pecado no se arrepintieron.
pero que quedaron como evidencia de la consecuencia del pecado. Ananías y Zafira tenían todo para haber dicho: ¿sabes qué? Yo no quiero vender mi heredad. Mira, no hubiera estado mal si no lo hubieran querido vender. Pero quisieron engañar a todos, quisieron congraciarse con el pueblo, quisieron mostrarse piadosos y por dentro sustrajeron. ¿Sí sabes qué es sustraer? Robar, hurtaron del precio. Y llega Pedro y le dice una pregunta interesante: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué dejaste que llenara tu corazón con la codicia, con el hurto, con el engaño? ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Murieron. Tú dejas que Satanás llene tu corazón con percepciones como estas, haciéndote mirar que no es tan malo. Inmediatamente cuando esos pensamientos vengan a tu vida, porque van a venir, ve al Evangelio y colócalos y dile: Dios, Señor, estos pensamientos han venido a mí. ¿Es correcto? ¿Te agrada? ¿Te honra? ¿Te glorifica? ¿Te exalta? ¿Por qué caemos en pecado tan fácilmente? Por esto. Porque no vamos al Evangelio de la paz. Terminamos, hermanos. Puestos de pie, por favor. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, versículo 1 y 2. Pon atención. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ve cómo vuelve a repetir lo mismo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En último lugar, toma las promesas del Evangelio. ¿Cómo utilizar el Evangelio como mi método de defensa? Toma sus promesas del Evangelio. ¿A qué sentido, hermanos? Dice Juan: hijitos míos, no se te olvide que ahora eres hijo de Dios. Ahora tienes una posición diferente. Y cuando Satanás venga a quererte influir con la naturaleza antigua, dijo Pablo: amados, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Tú y yo ya no somos ignorantes. Viene una tentación, ve al Evangelio. Ahora somos hijos de Dios. Cuando Satanás venga y diga: Dios ya no te puede bendecir, ve al Evangelio. Pablo dice: compórtate como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El Evangelio nos muestra, nos da la promesa de que ahora somos nuevas criaturas. Hermanos, Satanás va a llegar a tu vida y te va a decir: tú no puedes vencer ese pecado, tú no puedes con él, tú no puedes, mira cómo te tengo apachurrado. Y tú puedes ir a Dios diciéndole: pero yo soy una nueva criatura, soy regenerado, soy santificado, puedo vencerlo. Ve al Evangelio. El Evangelio nos muestra que ahora tenemos comunión con Dios por medio de Cristo. Dice Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Es que Dios no me puede oír. Es que quizá Dios, si voy a Él y me pido perdón, a lo mejor Él no me perdona. No, hermano, acércate confiadamente. Hay gracia sobre gracia. Si tú vienes en arrepentimiento, si tú confiesas tus pecados y te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte. Satanás nos va a provocar, nos va a tentar, nos va a hacer dudar. Corre al Evangelio, corre a sus promesas, agárrate de ellas, no las sueltes. Ponte el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Y no te lo voy a decir en sentido como lo enseñan los falsos allá afuera: sé victorioso, sé un ganador, pero no en tus propias fuerzas, hermanos. Toma la armadura. Toma el Evangelio, hazlo tuyo y gózate en él, porque aquí está la victoria.
Mírame, hermano, aquí está la victoria. Pastor, no puedo cambiar. No, si puedes. Aquí está la victoria. Pastor, Satanás, él me está acusando que soy esto, que soy el otro. Aquí está la victoria. Aquí está la victoria. En Cristo somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios y todos nuestros pecados ya fueron clavados. Ya no debemos nada, hermanos. Vive en victoria. Dios, gracias te damos. Gracias por tu palabra.